El próximo 29 de octubre se va a realizar un simulacro de terremoto en Santiago, un ejercicio que forma parte del programa Chile Preparado y que espera la participación de cerca de 1 millón de personas o quizás más. Queremos conversar justamente sobre esto y para eso nos acompaña en CNN Chile el director regional de la ONEMI, Miguel Muñoz. Aquí le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Harta pega para eso, ¿no? Pero motivante. ¿Motivante? Sí. Sí, efectivamente, cuando uno está instalando capacidades, sobre todo en el sector escolar, que es donde tenemos que hacer el cambio cultural respecto a este país que es tan reactivo, y hacer un cambio cultural hacia la prevención, evidentemente motiva a seguir trabajando en esto. Esto se va a enfocar, para ir entendiendo un poco el grueso, en oficinas, colegios o solo colegios. ¿Dónde están enfocados Estos son todos los establecimientos educacionales, ¿Todos? desde párvulos hasta educación superior. ¿Privados? Todos. ¿No lo mismo? Todos. La invitación es a todo el mundo. Ahora, que participen, bueno, eso va a depender de cada una de las autoridades que tengan que tomar la decisión, pero están todos invitados en la medida que sean establecimientos de educación, todos debieran participar. ¿Y cuáles son los ejercicios que acá se ponen ahí en juego? A ver, aquí fundamentalmente lo que se pone técnicamente uno denomina el plan de respuesta frente al riesgo sísmico, ¿no es cierto?, de cada una de las unidades educativas. En este caso nosotros estamos hablando que de párvulos a cuarto medio aplica el plan integral de seguridad escolar, que es lo que se va a aplicar y se va a medir ese día. Ya por tercer año consecutivo lo hacemos. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? ¿Va a haber un trabajo específico con bomberos, con carabineros, ciertas coordinaciones que se hacen? A ver, nosotros partimos de la base de que el día que tengamos el gran terremoto en la región metropolitana, que lo vamos a tener, pero no sabemos cuándo, y que sea de día, evidentemente los organismos de respuesta no van a llegar rápidamente a ayudar a las unidades educativas. Por lo tanto, esa primera respuesta le pertenece a la unidad educativa y tienen que tener ellos sus capacidades para responder rápidamente y hacer las primeras evaluaciones. Por lo tanto, no van a participar el resto de los organismos de respuesta, sino que es un trabajo exclusivo con las unidades educativas directamente. Y ahí estamos al debe todavía, ¿no? En eso, por eso que hay que ejercitar cada vez más. A ver, yo creo que los ejercicios son buenos porque permanentemente nos permite entrenar, ¿no es cierto?, una capacidad. Evidentemente hemos ido avanzando en todo este trecho, ¿no es cierto?, de años. La operación DEISE fue derogada el año 2001. De ahí en adelante empieza a aplicar el plan integral de seguridad escolar y de ahí hemos ido escalando, ¿no es cierto?, y ido mejorando la realidad desde la perspectiva de la seguridad, de crear espacios seguros en las unidades educativas en el país. Pero en ese sentido, por ejemplo, desde el punto de vista cultural, más que de infraestructura, o sea, está el espacio, desde el punto de vista cultural, ¿eso se ha ido integrando de mejor forma o todavía hay ciertos trabajos que debemos realizar? A ver, evidentemente hemos tenido que ir profundizando los trabajos. Yo diría que a nivel de los alumnos esto ha ido avanzando fuertemente. ¿Ya? Nos cuesta romper un poco, está como muy instalado en el inconsciente colectivo la operación DEISE y en algunos colegas, digo colegas porque yo soy profesor de profesión, todavía creen que evacuando en la unidad educativa creen que están seguros. La operación DEISE va más allá, inclusive tenemos situaciones en las cuales debemos confinar y no evacuar, y como que en un tiempo estuvo muy instalado el tema de evacuar ante todo evento. Hemos ido rompiendo esos esquemas y de a poco en forma creciente ya se va instalando la idea de que cada unidad educativa tiene una diversidad de riesgos dependiendo de dónde esté emplazada, y frente a esos riesgos tiene que tener sus planes de respuesta, que pueden ser muy distintos unos de otros. Ahora, distintos unos de otros, pero me imagino que debe haber ciertos procesos que deben ser clave y que deben ser en común, en general cuando uno está frente a una situación de riesgo. ¿Hay algunos de esos que usted pudiese más o menos adelantar o contar cómo debiese actuar la ciudadanía en un establecimiento, en un colegio, frente a ciertos hechos? ¿Observar? ¿Solamente llegar y actuar? ¿Quedarse en sala? ¿Qué tipo de cosas? A ver, en primer lugar, si se aplica la norma como debiera ser, ¿ya? Va a haber alguien que va a liderar, ¿no es cierto?, y va a dar las instrucciones. Pongamos de ejemplo el sismo que vamos a tener simulado el 29 de octubre. Ese sismo va a durar 2 minutos, parte a las 11 de la mañana. A las 11:02 de la mañana se da la alarma y orden de evacuación. Y ahí serán los líderes de cada aula, es decir, los profesores, que son los líderes del curso, darán las órdenes y las instrucciones pertinentes a los alumnos para evacuar la sala, ir por una zona segura, hacia una vía segura hacia una zona de seguridad, generalmente los patios. A esa zona los vamos a evacuar, los niños tienen que salir en forma rápida, preordenada, sin exponerse. Una vez que llegan al lugar, siguen las instrucciones, ¿no es cierto?, agruparse, seguramente sentarse, de manera tal que el profesor tenga un control sobre los alumnos, va a haber un conteo de los alumnos, por eso a los profesores se les indica que a todo evento tienen que llevar su libro de clases. Ahí no solamente está la historia académica del curso, sino que nos permite verificar si los alumnos que teníamos en la sala de clase eran los mismos que tenemos en la zona segura, porque eso va a permitir, si nos faltan alumnos, orientar, cuando lleguen las fuerzas a ayudarnos, ¿no es cierto?, los organismos intervinientes a ayudarnos, nos va a permitir orientar y decirles, sabes, tenemos un par de alumnos que debieran estar en la zona que está, por ejemplo, con algún derrumbe o alguna estructura colapsada, nos permite orientar. Por lo tanto, se hace el conteo, se verifica,
Simultáneamente se han asumido distintos roles en el plan de seguridad escolar del colegio. Hay alguien que va a seguramente cerrar los servicios básicos, agua, electricidad, gas. Otra persona va a chequear que no queden alumnos rezagados. Y otro más va a revisar si la infraestructura aguantó o no aguantó, si está en condiciones. Para este ejercicio, evidentemente, la infraestructura está en condiciones y esa persona que es el que hace esa revisión le informa al director: podemos volver a clases. Los alumnos vuelven en forma tranquila y pausada y el ejercicio termina una vez que están sentados en su sala de clase. Ahora, ¿es parte de los apoderados también inspeccionar y verificar que este tipo de protocolos se cumplan y estén establecidos en el colegio? Muy buena pregunta. Fíjate que yo diría que hoy día lo que falta es que evidentemente los padres y apoderados sean partícipes de esto. Exijan la seguridad, exijan que tienen que haber espacios educativos. Es un derecho a sus hijos, ¿ya? Hoy día muchos padres no saben cómo la unidad educativa enfrenta las emergencias. Y ojo, hay muchas ocasiones en que en realidad las capacidades están instaladas y los papás se agolpan a las puertas del colegio a quitarle a los niños al profesor que viene evacuando tranquilamente. De ahí hay una tarea que hay que hacer también por parte de los docentes, no solamente los profesores, de decir a los papás: papá, tranquilo, acá hay capacidades instaladas, llega a buscarlo, pero tranquilo, nosotros te los vamos a entregar porque estás en zona segura. Fíjate que se han dado situaciones como la siguiente: han llegado mamás a retirar a los niños porque están preocupadas porque no saben que hay una capacidad instalada, y la llevan seguramente con su madre, una anciana, a una casa que es de adobe. Es sacado un niño a una zona segura a una zona absolutamente insegura. Y eso tiene que ver con que la madre no sabe que hay capacidades instaladas en la unidad educativa. En eso tenemos que ir avanzando fundamentalmente. O sea, debiese haber, por ejemplo, reuniones programadas del colegio con los apoderados para ir informando cada cierto tiempo sobre ciertos protocolos, por ejemplo. Evidentemente, fíjate que tan importante como la escuela para padres, la afectividad que se hace en las reuniones de apoderados, debiera explicarse esto. Hay colegios inclusive en los cuales en plena reunión de apoderados hacen un ejercicio de evacuación y le dicen a los papás: papá, esto es lo que hacemos con su hijo. Y los guían, hacen todo el procedimiento y después vuelven a la sala de clase. Esa es una iniciativa que puede servir bastante. O cuando uno matricula al hijo, que le entregan el reglamento interno, debería entregarle también el plan de seguridad del colegio. ¿Cuál es el rol del padre? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad del colegio? Fíjate que hoy día nos damos cuenta de lo siguiente: los papás cuando buscan unidades educativas se fijan en el CIMSE, en la RSU. Los que son un poco más elaborados se preocupan de la infraestructura, pero no en términos de tiene más salas, tiene multicancha, tiene laboratorio, pero no se preocupan de saber si hay procedimientos de emergencia al interior de la unidad educativa. Cuando los papás se den cuenta de que eso es una necesidad, evidentemente va a mejorar la seguridad en los colegios. Hay un tema cultural, entonces. Evidentemente es un tema cultural. Y por eso nosotros tenemos esta alianza con el Ministerio de Educación, porque todo lo cultural tiene que ser evidentemente con los más pequeños. Ahora, ¿cómo es la coordinación, por ejemplo, con las autoridades? Porque autoridades no solamente son el director del colegio, me imagino que también quizás autoridades locales, me refiero alcaldes de una comuna o, no sé, la autoridad policial, que más que vayan a actuar directamente, que quizás la coordinación existente entre los directores de colegio con las autoridades policiales, ¿eso para este tipo de casos sirve o acá lo importante es centralizar y que dentro de los establecimientos se tenga todo sumamente claro? A ver, para que se desarrolle el Plan Integral de Seguridad Escolar tiene que haber previamente la constitución de un comité de seguridad escolar al interior de cada unidad educativa. En ese comité de seguridad escolar, que lo preside el director, ¿no es cierto?, tiene un encargado de seguridad escolar que es un profesor al cual se le han instalado capacidades, representantes de los alumnos, de los apoderados, pero también de carabineros, bomberos y salud del sector donde está emplazada la unidad educativa. Ellos son los que hacen un levantamiento, cada uno de su ámbito de competencia, de la diversidad de riesgos que tiene la unidad educativa, y en relación a eso, ellos priorizan y crean los planes de respuesta para cada uno de los riesgos. Por lo tanto, hay una coordinación directa con las organizaciones de respuesta del sector, ¿ya? El profesor no está solo, ¿ah? Pero tiene que hacer la gestión con los organismos de respuesta de su entorno más cercano. Ahora, hemos tenido dos experiencias fuertes, el 2010, ahora en el norte. ¿Ustedes han podido percibir si es que ese factor en específico ha jugado en contra o a favor en algunos lugares del país? Si efectivamente hemos tenido más cultura al momento de actuar y que estos ejercicios en el fondo van a perfeccionar, o estos ejercicios van a enseñar porque anteriormente poco y nada se hizo. A ver, yo te voy a hablar de la perspectiva de los establecimientos educacionales. Sí, yo diría que en los colegios los alumnos fundamentalmente le han enseñado mucho a los papás. Diría que ellos más bien son calmados, ¿ah? Lo que nos ha costado son con los padres, ¿ah? Fíjate en el borde costero. Tú tienes los colegios seguramente que están emplazados bajo la cota de 30 metros, no tienen que evacuar hacia su zona interna, sino que tienen que evacuar a la zona de seguridad, ¿no es cierto?, en la altura. Bueno, los papás se agolpan en las puertas a retirar a los niños cuando están en proceso de evacuación. Si nosotros lográsemos que los apoderados tengan la conciencia que el profesor de aula va a llevar al niño a la zona de seguridad y lo esperamos arriba, evidentemente si nos juntamos todos arriba va a ser una mejor evacuación. Esos son temas que tenemos que ir tratando con los padres.
Los niños enseñan a los papás. Por eso trabajamos también con los más pequeños. ¿Ah? Por extensión nosotros decimos, el niño, el alumno le va a enseñar a su padre, a su madre, a su hermano. Ahí estamos apostando, a ir avanzando también con ellos. Ahora, ¿esto es un tema de conciencia de cada establecimiento ser parte de, o ustedes como NEMI o alguna institución tienen la capacidad de poder fiscalizar y darse cuenta si es que efectivamente estos simulacros los hacen, si existen los protocolos, si están designados cada uno de los personajes en caso de una catástrofe, o no existe lamentablemente la capacidad de poder chequearse en todos los establecimientos en estos momentos? Eso que ustedes están llevando adelante para trabajar existe. Bueno, hoy día esa es una labor que va a asumir la Superintendencia de Educación. ¿Ah? Y ahí tendrán las capacidades y veremos de qué forma nosotros como ONEMI los apoyamos, ¿no es cierto?, en instalar capacidades para que las personas evalúen, ¿no es cierto?, primero que nada, si existe o no existe un plan de emergencia, un plan integral de seguridad escolar, y sobre eso, cómo es la calidad de ese plan. Y ahí tenemos mucho que avanzar. Bueno, así que ya lo sabe usted en su casa y puede ir a chequearse en el colegio. Todo lo que hemos hablado existe, sino para pegar ahí un apretón, como siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que les vaya bien el 21. Muy amable, muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos dentro de poco.